tu libro, porque si bien es cierto en el chat, las miles de personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos en Sin Censura reconocen tu trabajo, obviamente hay muchos que lo cuestionan y muchos por ahí dicen la CIA, el FBI, la DEA le entregó información a Anabel Hernández. Yo, y perdóname porque voy a decir esto, Anabel, por la confianza, por la amistad, por el respeto que te tengo, yo puedo decir que soy testigo, y no voy a decir cómo, no voy a dar más detalles, soy testigo de que lo que intentan a través de estas campañas en redes sociales para desacreditar el trabajo de Anabel Hernández es una mentira. Yo soy testigo, no voy a dar detalles, insisto, de cómo Anabel Hernández tuvo acceso a toda esta información desde los tiempos que publico en El Traidor. Sí, que publicas precisamente en tu nuevo libro El Traidor, desde aquellos tiempos en los que invitábamos a Anabel Hernández a Chicago a presentar su libro Los Señores del Narco y México en Llamas. Yo, qué fuerte lo que voy a decir, pongo las manos al fuego, entendiendo cómo fue el proceso para que Anabel Hernández lograra construir este trabajo del que me siento orgulloso porque te conozco y porque sé de los riesgos. Anabel, El Traidor es tu obra maestra. Pues mira, yo pienso que en un país tan complicado como México siempre habrá nuevas investigaciones periodísticas, y yo que aún me siento una periodista joven, espero todavía hacer más cosas, ¿verdad? Pero quienes han leído el libro dicen que es el mejor libro que he escrito, que es la mejor investigación que he escrito. Incluso, por ejemplo, Ernesto Ledesma de Rompeviento dice que es mejor que Los Señores del Narco. Yo invito al público a que lo lea. Lo que sí te puedo decir es que El Traidor es una clara secuela de Los Señores del Narco. De hecho, El Traidor, y tú lo sabes, nació un mes después de que fue publicado Los Señores del Narco. Sí, y lo sé perfectamente. La gente lo lee, leo extractos y se me eriza la piel, Anabel. No solamente destapas esto de Genaro García Luna, sino destapas lo del dinero de Chen Li Yegón, el rol de Vicente Fox y de los hijastros. Hay para todos, hay para dar y para repartir en El Traidor, Anabel. ¿Qué va a encontrar la gente en El Traidor que todavía no se haya dicho? Va a encontrar la historia del capo de capos. Va a encontrar la historia de quién tiene en el bolsillo a todas estas autoridades. No era el Chapo. No era realmente el Chapo. El Chapo se beneficiaba un poco con todas estas corruptelas, pero el verdadero jefe de jefes, el que se benefició de todos estos millones pagados a García Luna, de acuerdo a lo que se dijo en el juicio a Peña Nieto, a Felipe Calderón y muchos otros, fue el Mayo Zambada. Ismael el Mayo Zambada, el verdadero jefe de jefes del narcotráfico en México en los últimos 50 años. Esto es lo que la gente va a encontrar que nunca se ha escrito. Ha habido historias que han circulado sobre el Mayo Zambada, pero de acuerdo a lo que el propio Mayo le contó al abogado Gagiola, quien se convirtió en su confidente, y de acuerdo a lo que el propio Vicentillo escribió en su libro y le comentó a Gagiola, esta es la historia real, verdadera, del Mayo Zambada, cómo se hizo narcotraficante, cómo Chicago fue incluso para el propio Mayo Zambada un punto clave para crecer en el narcotráfico en la década de los 70. Cómo el poder del Mayo Zambada no creció en México, creció en Los Ángeles y en Chicago en aquella época. Entonces estamos hablando que es reescribir totalmente todos estos discursos políticos de los gobiernos en turno que nos han contado. Y lo digo porque es importante entender quién es el jefe de quién, cuál es la jerarquía en estas organizaciones criminales, porque así podemos distinguir mucho más directamente cuál es el cáncer, dónde están los tumores para extirparlos. México está en metástasis. Este cáncer del narcotráfico, de la corrupción, nos está destruyendo la vida cotidiana de los mexicanos que estábamos acostumbrados cuando yo era niña a salir en bicicleta,
a ir a la papelería sin temor de que mi madre pensara que me van a violar o me van a desaparecer o ya no voy a regresar nunca a casa, como ahora muchas madres de familias y padres de familias viven todos los días, ¿no? Estamos hablando de una situación gravísima donde no nos damos cuenta, pero hemos perdido nuestras libertades individuales. Nos hemos convertido, estos gobiernos corruptos, y por eso es tan grave lo que hizo García Luna y tan grave los cargos de los que le acusan, nos hicieron esclavos del narco. Lo que vendió García Luna fue a los mexicanos, no se vendió a sí mismo, porque él puede venderse si quiere, pero nos vendió a los mexicanos porque él es el responsable de protegernos. Eso es la gravedad de los crímenes de los que se le acusan. Y esa es la gravedad de la corrupción cuando tantos funcionarios públicos de ese nivel o del nivel presidencial se coluden con el narco. También que tú publicaste aquella carta de la Barbie. Creo que todo está sobre la mesa con estos cargos y estas acusaciones, la detención de Genaro García Luna. Recuerdo que tú publicaste aquella carta que te hizo llegar la Barbie, en la que decía que lo habían arrestado, le habían caído encima porque no quiso negociar con Calderón y con Genaro García Luna, quienes hacían cumbres de narcotraficantes. ¿Tú crees que esto debe de regresar a la mesa para el debate público? ¿Esto debe de ser también investigado? ¿O crees que ya está siendo investigado? Más que regresar a la mesa del debate público, yo estoy convencida que parte de esto es parte de la información que tiene ya muy documentada, muy amarrada durante estos 5 años de investigación del gobierno el gobierno americano. Me pregunta la gente. Tú recordarás que la propia Barbie decía que no solo le dio dinero, millones a García Luna, que él mismo dice, yo le di y vi como otros le dieron. Eso que él narra, eso que él escribe en primera persona en esta carta que publiqué en el periódico Reforma, en primera plana, a mediados de noviembre, días antes de que terminara la administración de Felipe Calderón. Así que Felipe Calderón, que no nos diga que no sabe. Estaba en primera plana esta carta. A lo mejor le incomoda, porque esta carta también dice que Felipe Calderón estaba presente en cumbres de narcos, que él mismo encabezaba reuniones. No puede decir que no sabía. No puede decir que no sabía. Anabel, de las últimas preguntas que tengo, nos hemos extendido ya casi y ya me tengo que ir porque tengo que cocinar. También cocino, no solo hago investigaciones periodísticas. Bueno, lo que no sabíamos de Anabel Hernández, también le hace a la cocina. Soy una buena cocinera. Oye, Anabel, me preguntan, ¿los sobornos a Genaro García Luna fueron entregados por Ismael Zambada o el Chapo Guzmán? Fueron entregados por Ismael Zambada, el jefe del Chapo Guzmán. Y para cerrar, esto del traidor, las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, generan un conflicto con su papá, Ismael Zambada Niebla. ¿Por qué el traidor? Y si estas declaraciones son con la venia y la luz verde del capo de capos, Ismael Zambada Niebla. Bueno, primero tendríamos que entender que se me hace que ya andas cocinando y con bastante picante, que no te deja. No, hoy no voy a cocinar con picante. Hoy el tema es que Fernando Gagiola se convirtió del 2011 a 2015 en el mensajero entre Vicente Zambada Niebla y su padre, el Mayo Zambada. Así que lo que te puedo decir es que todo esto que está escrito en el diario de Vicente, mucha es información enviada, corroborada, aumentada por su padre, porque Vicente estaba preso desde 2009. La gente se preguntará, ¿y Vicente, si estaba preso desde 2009, por qué sigue hablando del narco? ¿Él qué sabía? Pues sabía lo que su padre hasta el 2015 le estaba informando. Por ejemplo, Vicente sabía de que su padre, el cártel Sinaloa, financió la campaña de Enrique Peña Nieto. Él lo escribe en su diario. Eso está ahí como parte de... La gente dirá, ¿y cómo lo sabía? Porque Gagiola era el mensajero. Si Vicente Zambada Niebla y su padre saben que Gagiola me dio este diario, yo pienso que no. Yo pienso que es probable que para el propio Vicentillo y para su padre esto sea una sorpresa. Y para los que no saben, el abogado, ¿qué pasó con el abogado? Bueno, el abogado compartió toda esta información mía desde el primer día que lo conocí, cuando le habían detectado ya un cáncer.
Por algunos años ese cáncer estuvo bajo control, pero ya después se extendió a otras partes y Gagiola tomó una decisión complicada. Gagiola decidió compartir esta información conmigo porque iba a morir. Me dijo, necesita la gente, necesita la sociedad mexicana saber qué es el cártel Sinaloa. Esta es lo que es el cártel, y me entrega el diario, me entrega un montón de información y me dice, necesitas publicarlo. Quiero que lo publiques, pero después de que muera. Fernando Gagiola murió en 2015. Yo fui a su velorio, tuve la oportunidad de despedirme porque al final realmente me pareció un hombre muy valiente lo que estaba haciendo y inesperado, pienso, seguramente para muchas personas, incluso para el propio Mayo Zambada, que lo consideraba su confidente. Después vino estaba ahí el caso de los estudiantes, yo estaba en plena de investigación, totalmente 100% los estudiantes, y después, por supuesto, me tomé un largo camino para corroborar lo que me había dicho Gagiola y lo que Vicentillo decía en su diario. Tuve la oportunidad de corroborar muchas de las empresas, direcciones, patrimonio, un montón de cosas que están ahí en el libro de quién es el Mayo, de dónde sale su historia, cuáles son sus bienes, cuáles son sus empresas, etcétera, etcétera. Anabel, me da mucho gusto saludarte, pero me da más gusto que todo haya surgido, germinado en Chicago. Para cerrar, pues eso, decirte que cómo son las cosas. Tantos años después, veo que sigue siendo permíteme por decirlo de esta manera, la chingona que siempre hemos admirado en Sin Censura. Gracias por la confianza, gracias por la amistad, y qué bueno que fue en un pequeño programa de radio de Chicago en donde todo se hizo realidad para que hoy el mundo conozca El Traidor, que escribes y lo escribes muy bien, y yo también considero que esta es tu obra maestra, Anabel. Gracias Vicente, y gracias porque tú fuiste testigo un poco de esa historia como tú lo señalabas, efectivamente así fue. Y te agradezco mucho la compañía y la complicidad en el buen sentido de la palabra en todo esto. Te mando un abrazo hasta donde te encuentres, hasta Gracias. donde vayas a cocinar, y ojalá que algún día te moches, te compartas tus obras de arte culinarias. Mi querida Anabel, te mando un abrazo. Seguro no con todo tu auditorio, que sé que es muy abundante y me dejan en la quiebra, pero a ti a lo mejor un día sí te invito. Saludos a la familia. A ti al auditorio. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Anabel Hernández. Y nada más para cerrar. Sí estoy muy orgulloso de Anabel. Estoy orgulloso de que el periodismo de investigación siga dando luz a lo que en muchos otros espacios buscan ocultar o mantener en tinieblas. Y me siento muy orgulloso que sí, por si acaso se estaban preguntando, sí, haya sido a través de Sin Censura que empezó todo esto que hoy termina, o tal vez empieza. No quiero oírme muy filosófico con El Traidor. Léanlo, valórenlo, así como se debe de valorar el trabajo de periodistas de investigación como Anabel Hernández. Nosotros nos conformamos con ser testigos de la historia, al menos en este caso, con ser testigos de la historia. Déjeme digerir esta extensa entrevista con Anabel Hernández, déjeme digerir sus amenazas de muerte que vivimos muy de cerca con ella en algún momento, déjeme digerir las propias amenazas de muerte de Sin Censura, y las voy a digerir, si me permite, invitándolo para que se suscriba a nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, dándole